El próximo 1 de junio se realizará la primera elección extraordinaria de integrantes del Poder Judicial, de acuerdo con la nueva reforma. En Hidalgo se elegirán un total de 30 cargos federales entre ministros, magistrados y jueces. La presidenta Claudia Sheinbaum registró 85% de aprobación ciudadana en febrero, de acuerdo con la más reciente encuesta nacional de El Financiero. Este es el índice de aprobación más alto logrado en los últimos 30 años. Solamente Andrés Manuel López Obrador registró 83% en la encuesta de febrero de 2019. Estados Unidos finalmente cumplió con la amenaza. Los aranceles del 25% a todas las importaciones provenientes de México y Canadá entraron oficialmente en vigor los primeros minutos de este 4 de marzo, tras expirar la pausa de un mes que había sido concedida por Donald Trump. Bienvenidos y bienvenidas. Hoy estos son los temas que ponemos sobre la mesa. Bienvenidos a este espacio de análisis sobre la mesa. Estamos muy agradecidos de que ya nos estén acompañando en una edición más. Y bueno, pues muy contentos además de poder compartir y escuchar opiniones de grandes expertos en el periodismo, en la comunicación y otros interesantes temas. Ya le dimos un adelanto de lo que vamos a estar platicando, pero le invitamos a que se quede con nosotros en esta hora y agradecemos, le decía, pues a quienes ya nos estén acompañando en esta ocasión. Así que vamos sin más ya a presentarlos. Leonardo Valadez de este lado, cronista, columnista en Causa y Efecto, además un gran periodista. Gracias, Leonardo, por aceptar nuevamente la invitación y estar con nosotros. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación, siempre es un gusto para mí estar en Hidalgo Radio y Televisión. Gracias por acompañarnos desde la Ciudad de México, pues ya preparadísimo para compartir sus opiniones y experiencias, que además también siempre es grato escucharlas con esa amplia trayectoria. Leonardo, bienvenido. Además, Fernando Hidalgo, también con una gran trayectoria en la comunicación, es director de Central MX Noticias, un gran periodista en el estado de Hidalgo y que para nosotros es un honor tener en esta mesa. También muy grato poder escucharte, Fernando. ¿Cómo estás? Bienvenido. Gracias, Mara. Muchas gracias por la invitación, compañeros, amigos. Saludos. Bienvenido y gracias por estar con nosotros. Además, de este lado, Miguel Serna, también conductor, periodista, además, pues ahora parte de la familia de Radio y Televisión de Hidalgo, con esta amplia experiencia en los medios que Miguel también pues permite que podamos escuchar todo lo que tienes que decirnos en este espacio. ¿Cómo estás? Gracias, Mara, y sobre todo, pues gracias a usted por permitirnos entrar a sus hogares en el grande de la televisión, 12.1 de Radio y Televisión de Hidalgo. Gracias. Muchas gracias a Miguel, también muy reconocido en el estado. Y Alberto Rodríguez, periodista, escritor, historiador, además también seguro lo identifica porque es colaborador con nosotros en Hidalgo Noticias en la sección cultural. Alberto, qué gusto tenerte nuevamente. Hola Mara, hola compañeros de la mesa, un gusto estar con ustedes, gracias por invitarme. Gracias por estar aquí, para mí es un honor poder compartir mesa con ustedes y bueno, pues sobre todo compartir también opiniones acerca de los temas que ya mencionábamos y que ya adelantábamos. Uno de ellos, o el primero, pues es que el próximo 1 de junio de 2025 se va a realizar la primera elección extraordinaria de los integrantes del Poder Judicial. Esto pues que va de acuerdo con la nueva reforma. Hay mucho que compartir ya en su momento cuando pues estaba el debate precisamente de la reforma al Poder Judicial. Hablábamos de ello, ahora pues ya es un hecho que ya se está cocinando para la elección del próximo mes de junio. ¿Qué es lo que hay que decir? Pues de entrada, manera de introducción para poder pues más adelante también platicar más profundo sobre este tema. Por acá, Leonardo, ¿qué es lo que hay que decir? Ya nos estamos preparando para esta elección, ¿estaremos listos también como ciudadanos para algo nuevo? Yo creo que es importante recordar que ya hubo un cambio de situación en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, creo que en los 90, 94 por ahí, cuando se hacen los cambios relativos a lo que fue después del Consejo de la Judicatura y hubo cambios en donde ya no quedaron los anteriores ministros y demás. Pero ahora viene una revolución total. Yo creo que habría que decirlo, cambio de régimen. Y yo creo que al igual que se cambia el Congreso, senadores cada 6 años, diputados cada 3 años, presidencia cada 6 años, Poder Ejecutivo y Legislativo, ahora nosotros los ciudadanos comunes y corrientes podremos elegir a nuestros ministros de la Corte, a los jueces, a los magistrados, a los encargados de la impartición de la justicia.
Mucha gente llega a confundir Procuración de Justicia, que es una procuraduría, con la impartición de la justicia, que son los jueces que se encargan de atender los asuntos relativos a lo que ocurre, y hay que dar leyes concretas, códigos y demás para que haya justicia real. ¿Por qué lo menciono? Porque hay antecedentes de que nuestra justicia se prostituyó y se vendió al mejor postor. Creo que la intención número uno de esta nueva situación es acabar con corruptelas, y en donde, como decía mi abuelita, solo los pobres estábamos en la cárcel. Bien, muchísimas gracias por tu opinión, Leonardo. Por acá, Fernando, pues aterrizando esto un poquito más al estado de Hidalgo, viene la elección y ¿qué se puede esperar pues en el estado con este nuevo paso que se va a dar en materia judicial? Pues el problema es que no se sabe bien qué podemos esperar, ese es el detalle. No solo en Hidalgo, sino en todo el país. Es una cosa inédita, nunca se habían elegido esos cargos, siempre habían sido o por carrera judicial o por dedazo judicial, pero nunca había sido por una elección. Ese es un problema porque pues finalmente todavía no está muy claro cómo lo vamos a hacer. Si el INE no lo tiene claro, pues la gente menos, ¿no? Entonces, ¿cuántas boletas va a haber? ¿Cómo los vamos cómo los van a elegir? ¿Cómo los van a poner? ¿Cómo los van a clasificar? Etcétera. Y la gente cuando vaya, si es que va, o en el número que vaya, dependiendo de cuántos sean, pues veremos ahí qué tanta legitimidad tiene. Yo supongo, me imagino que este primer ejercicio va a ser pues un tanto atropellado, precisamente porque nunca se había hecho, ¿no? Y las primeras veces pues, siempre duelen mucho. Creo que esta ocasión no va a ser la excepción, sobre todo en el sentido de que, insisto, si los encargados de llevarla a cabo, de organizarla y de presentársela a la gente, pues todavía no tienen muy claro, muy preciso cómo lo van a hacer, pues la gente todavía debe esperar un poco más de dudas, ¿no? Me imagino que conforme vaya avanzando el tiempo, pasando y se acerque la elección, pues el órgano encargado de realizarla quizá tenga un poco más claridad de cómo va a ser el asunto y nos lo vaya pudiendo informar. Dependiendo de eso, pues ya podremos esperar algo y empezaremos a ver cosas que nunca habíamos visto, como un candidato a magistrado haciendo campaña. No me lo imagino como un diputado, ¿no? Prometiendo, ¿qué va a prometer un candidato a magistrado, a ministro o a juez? ¿Qué prometo impartir bien la justicia? Pues sí, pues es lo Pero es obligación, Fernando, esa es ¿no? obligación, o sea, ¿qué pueden, en base a qué van a hacer campaña? Eso es una cosa que pues habrá que esperar. Y ya, en cuanto a la realización mecánica de la elección, pues esperaremos cómo nos lo plantea el INE, ¿no? Que justo, sí, a propósito de esto, creo que parte de lo que nos lleva a todas estas conclusiones es que se trata, pues como lo decíamos hace unos momentos, ¿no? De algo nuevo, que tanto quienes lo están organizando, pues están también tomando decisiones, pues vemos que sobre la marcha. Se hablaba de que, por ejemplo, en enero pasado, pues serían o se habían planteado 1,911 casillas. Sin embargo, es una cifra que ya se ha actualizado, esto hablando de cifras estatales, y ahora, pues para que puedan participar son cerca de 2,163 casillas las que ya se han planteado para instalarse. Esto, pues en un cambio que la Junta Local Ejecutiva del INE ha mencionado para que, pues digo, en esta organización y dentro de esta planeación, pues se pueda tener la mejor elección posible en junio próximo. El Senado, Senado violó 2 veces la Constitución y no pasó ni va a pasar absolutamente nada. Digo, ahí nomás para que vayamos viendo cómo se va haciendo el proceso, ¿no? 2 veces violaron la Constitución porque no entregaron correctamente las listas. 1 vez, 2 veces, en la segunda no incluyeron a todos los que se habían inscrito, incluidas las actuales ministras que pues quieren entrar al proceso, no las incluyeron, ya las metieron, ya pasado el plazo, violando la Constitución. A ver, vamos por acá a escuchar las opiniones de este lado, de mi lado derecho, pues iniciando contigo, Alberto, ¿qué tenemos que decir? ¿Escuchamos lo que dice Fernando? ¿Algo que tú quieras comentar? Estoy de acuerdo en el sentido de que es una elección inédita y por tanto todo lo que pase para bien y para mal es completamente nuevo, fruto de un proceso al cual no tenemos la costumbre de participar, no solamente en México, sino a nivel mundial,
es algo completamente nuevo. De tal manera que vamos a dar un primer paso para aprender cómo tramitar esta elección, tanto las autoridades electorales, las autoridades que participan en la selección de candidaturas y, por supuesto, por nuestra parte como ciudadanía al momento de emitir nuestro voto. Claro que cuando un paradigma cambia, todo el mundo vuelve a cero. Es decir, estábamos acostumbrados a la idea de que el Poder Judicial se conformaba de cierta manera y todos sus organismos, todos sus circuitos y demás, y la ciudadanía no formaba parte de ese proceso de ninguna manera. Y hay quien dice, bueno, es que no tenía que formar parte porque es algo al interior de este poder y ellos mismos tenían sus propios mecanismos. Yo creo que la democratización de un poder que ha permanecido tan sustraído, digamos, de la vida pública del país, de la vida democrática del país, es una buena noticia. En buena medida se dice que los problemas de la democracia se solucionan con mayor democracia. Y yo creo que ese es el caso del Poder Judicial. Ahora, sí hay mucha confusión. Me parece que el proceso forma parte, los errores del proceso forman parte precisamente de todo lo nuevo que está aprendiéndose a hacer. Creo yo que la apuesta debe ser a perfeccionar ese mecanismo. Sin embargo, creo yo que cuando vemos las cifras, por ejemplo, de lo que ha significado el Poder Judicial para México, y no me voy a referir nada más a los lamentables casos de corrupción, por ejemplo, los sabadazos, ¿no? De cuando se liberaban a delincuentes de alto poder cuando nadie estaba mirando. Me refiero, por ejemplo, a lo que el propio Consejo de la Judicatura evaluó al interior del Poder Judicial, donde el 60%, prácticamente el 60% de quienes conforman el Poder Judicial pertenecen a una red familiar o son redes familiares. En el estado de Hidalgo, por ejemplo, de acuerdo al propio informe del Consejo de la Judicatura, aproximadamente el 34% de quienes conforman el Poder Judicial en el estado de Hidalgo han sido recomendados por algún pariente, ¿no? Es decir, hay allí un posible acto, ahora que estamos hablando de la ley antinepotismo, ¿no? Probables actos de nepotismo allí, y me parece que esta elección viene a cambiar precisamente esta conformación, y en ese sentido a mí me parece que es una buena noticia. Ok, muchísimas gracias, Alberto, por acá. Miguel, ¿qué tenemos que decir? Se habla de un proceso en el que pues tanto errores como aciertos son parte del mismo, pero ¿tú qué nos dices? Mira, si son errores o son aciertos, coincido con lo que ha dicho Leonardo, lo que dijo Fernando, ahora Beto. Esto me hace recordar pues un tema musical de, no sé si eran las hermanas Águila, incertidumbre, porque no sabes a lo que te vas a enfrentar dentro de... ¿Cómo es cruel la incertidumbre? Exactamente, Fernando. Entonces, si vas con ese temor, si vas con ese miedo, y lo que sea, Fernando, es cierto, ¿qué es lo que te puede prometer, qué es lo que te puede inclinar la balanza a un determinado personaje, un determinado ente, para que pueda ser un representante de la justicia y también impartir esa justicia? Alberto dijo algo que es muy cierto. Desafortunadamente la corrupción ha imperado en muchísimos sitios, en muchísimos lugares, en buena parte de las entidades, y tal pareciera que el cargo se tiene que legar, heredarlo. ¿Para qué? Para que alguien lo haga. En el caso personal, si yo tuviera que votar, pues tendría yo que ver por la persona, porque aquí no va a ser tanto por partidos, sino el perfil que tenga Fernando, el perfil que tenga Leonardo, el perfil que tenga Beto, tú misma, cualquiera que nos esté sintonizando en este momento, e irme por esa situación. Pero sí supongo que habrá un elevado nivel de abstencionismo. ¿Por qué? Porque hay un desconocimiento total, pleno. No conozco yo, a ciencia cierta, quiénes van a jugarse. Entonces, si no conozco el quién, mucho menos qué es lo que han hecho. O qué es lo que los distingue, ¿para qué? Para que yo pueda dar mi voto y llevarte pues a ese cargo. Que forma parte de las nuevas cosas que tenemos que hacer. Claro. Es decir, habíamos estado con la costumbre de que se presentaban los partidos políticos, las candidaturas más o menos conocidas, se votaba por bloque militante, o si ya tenía la costumbre de votar por cierto partido o alianza, lo hacía, me importara o no quién fuera candidato o candidata. Claro. Ahora con la elección judicial, como no hay partidos políticos, sí tenemos la obligación de verificar quién es esta persona, por lo menos googlearlo, ¿no? Si tiene cédula, si qué trayectoria tiene. Si yo googleo ABC polémicas, algo me va a salir, no lo sé. Es decir,
viene por nuestra parte un proceso de información y de concientización de por quién vamos a votar, ¿no? Perfecto. Bien, pues muchísimas gracias. Tenemos que hacer rapidísimo una pausa, pero ahí en casita los invitamos a que sigan con nosotros porque siguen interesantes los temas que estamos compartiendo aquí en Sobre la Mesa, así que escríbanos, también la invitamos a eso, ahí en el perfil de Radio y Televisión de Hidalgo. Ya volvemos. Regresamos con ustedes aquí a Sobre la Mesa. Gracias por continuar en la señal del 12.1. Seguimos analizando interesantes temas que además están pues en vigencia y en tendencia, incluso en los medios, en las redes. Tal vez usted tiene su opinión y será interesante también leerla o escucharla. Recuerde que tenemos nuestros medios disponibles ahí en las plataformas de radio y televisión de Hidalgo. Oiga, pero vamos a continuar ahora yendo con este siguiente tema, del cual pues ya también en la introducción le platicábamos. La aprobación que tiene actualmente la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, que se registra en un 85%. Hacíamos un comparativo de los 30 años que pues no se tenía un registro similar. Fue pues Ernesto Zedillo quien registró esa cifra y desde entonces no se había logrado. La más alta había sido de Andrés Manuel López Obrador en un 83%, pero ahora Claudia Sheinbaum lo ha superado. Pues se habla de las diferentes estrategias, los distintos programas, esta pues forma de gobernar que ha tenido hasta ahora la presidenta se ha visto reflejada en estas encuestas. Pero ¿qué es lo que tenemos que decir desde el punto de vista periodístico? Así que vamos a escucharlos, iniciando, bueno, pues ahora de este lado contigo, Alberto, para que pues nos des esta perspectiva. Un alto porcentaje, pero ¿gracias a qué? Yo creo que hay un fenómeno interesante en la gente que siente, por ejemplo, que tiene un Estado presente o un gobierno presente. Es decir, si uno en la calle agarra a una persona cualquiera y le pregunta acerca del gobierno, va a poder mencionar por lo menos un programa social. Porque le llega, porque le conoce, porque algún familiar se beneficia de él, ¿no? Por ejemplo, en alguna ocasión yo participé en un foro sobre café y ahí había una serie de productores que hacen azúcar a partir del jugo de la caña de azúcar, del guarapo que le llaman, y que se benefician del programa del campo, ¿no? Del Prospera, no, perdónenme, del Sembrando Vida, ya estoy. Dijo Zedillo, sí, del Sembrando Vida, ¿no? Es decir, hay un mecanismo que representa al Estado dentro de foros muy íntimos. Lo mismo se puede decir de la beca para adultos mayores, para estudiantes, ahora que va a estar la beca para estudiantes desde preescolar, la nueva beca para mujeres mayores de 60 años. En fin, hay una serie de programas que le hacen saber a la gente que hay un Estado presente. En ese sentido, es fácil reconocer quién mandata estos programas. No pasaba con algunas otras ocasiones donde el presidente era una cosa lejana, ¿no? Es decir, se veía por televisión, hace muy poco recuperaban las transmisiones de cómo, por ejemplo, en la época del famoso Negro Durazo se hacía un operativo desde la Jusco hasta Palacio Nacional donde se cerraban las calles y el tipo viajaba por helicóptero y había 150 elementos y otros tantos parapetados arriba de los edificios. Es decir, ha cambiado la forma de hacer gobierno y eso ha llamado la atención, sobre todo a las personas que tienen una memoria más allá de los 30 años, que se acuerdan cómo se vivía el país en ese entonces y lo comparan con lo que ahora sucede, y es muy diferente en cuanto al estilo de gobernar. Ahora, la presidenta Claudia Sheinbaum viene de un movimiento social muy amplio que de por sí asegura una base social muy fuerte de conocimiento también, de un líder como López Obrador, muy carismático, que ejercía su liderazgo con base en su carisma y que llamaba también a las masas, creó un movimiento de masas y por supuesto hay una base de conocimiento muy importante. Claudia Sheinbaum se constituyó por sí misma en una líder que no solamente heredó el movimiento, sino que ha impreso su sello en su estilo de gobernar. Y creo yo que este 85% que refleja además un diario como El Financiero, no lo está diciendo La Jornada o El Regeneración, ¿no? O sea, lo está diciendo El Financiero,
Me parece que es muy interesante, sobre todo al tratarse de la primera mujer gobernando. Es decir, si uno revisa cuando Claudia Sheinbaum asumió el gobierno, muchos de los medios a nivel internacional cuestionaban a México, es decir, cómo era que una presidenta asumía el poder dentro de un país famoso por ser machista. Y evidentemente el machismo continúa y los casos de feminicidio continúan, y aún así hay una mujer gobernando que tiene esos niveles de popularidad. Entonces me parece que ahí hay un fenómeno interesante, o que habla bien del país o que habla bien, por supuesto, de la presidenta. Bien, muchísimas gracias, Alberto. Miguel, ¿cuál es también tu perspectiva en este sentido? Mira, yo creo que en los últimos 100 días, ha sido mesurada la señora. Sí, lo ha hecho con conocimiento de causa. Creo que ha sido, por encima de muchos perfiles, uno de los mejor preparados. Coincido con lo que dice Beto, en el sentido de que ha hecho las cosas pianito. Lo ha hecho poco a poco. Creo que la respuesta que se tiene en las últimas horas sobre la misma situación de los aranceles que aplicó Estados Unidos, concretamente Donald Trump, y el esperarse para meditar, analizar, reflexionar, calibrar y cabildear perfectamente cuáles son las propuestas que tendrá que emitir dentro de unos 4 o 5 días en el Zócalo, habla bien de ella. Habla de pensar detenidamente con la cabeza, no como los presidentes o como los anteriores prebostes que hemos tenido, que eran mecha corta. Muy de arrebato. Exactamente, arrebatados. Si esto hubiera sido en los tiempos de un Díaz Ordaz, de un López Portillo, de un Miguel de la Madrid, que fue muy tibio este último, creo que hubiera sido completamente fracaso. Creo que la señora, independientemente ha hecho las cosas bien. Creo que lo mejor está por venir y ha sido mesurada en todos los sentidos. Y ese es el nivel de aprobación que es el que tiene ahora, que es un 85%, que puede ser prácticamente la totalidad de los que tenemos edad para votar o de que tenemos noción de una decisión. Y que justo en esta encuesta también pues salió a relucir el tema de la seguridad pública, porque, pues como dato adicional, es la primera vez que las opiniones positivas superan a las negativas en este tema. Hablamos de que pasaron de 44 a 52%. Pasando contigo, Fernando, y luego de comentar esto, de escuchar también lo que dice Miguel, ¿podríamos decir que pues se trata entonces de una forma de gobernar inteligente de la presidenta, o tú qué nos dices? A mí lo que me sorprende en primera instancia es que el más reciente antecedente es Ernesto Zedillo. Ernesto Zedillo, que tenía la gracia de un poste de luz, y que haya sido él el que más alta aprobación tenía cuando no había redes sociales, no había pues nada, lo que hay ahora. A lo mejor era por la inercia de Colosio, ¿no? A lo mejor. Pero pues Colosio y Zedillo eran como que el arriba y el abajo, ¿no? Entonces no había más que pues, la televisión, los periódicos, lo veíamos una vez al año en su informe y hasta ahí. Bueno, está bien. Ahora, actualmente creo que sí, la presidenta tiene un envión muy fuerte de parte del expresidente. Tiene el apoyo de los programas sociales y como decía el filósofo, el estilo personal de gobernar. Creo que ella ya está imprimiendo el suyo, y en la seguridad es donde más claramente se ve, cuando menos ella está tomando las riendas, y creo que todavía le falta por tomar completamente las riendas. Y todavía falta que los hombres que están abajo de ella entiendan que las riendas las tiene ella. Porque, lo hemos visto en muchas ocasiones, y aquí en Hidalgo lo vimos más de cerca, y en algunos momentos se ha visto que hay hombres que todavía no se pueden permitir sentirse mandados por una mujer y lo quieren hacer saber. Y un ejemplo fue el tema de la ley de nepotismo, ¿no? Como todo el mundo lo quiso brincar. Ella, la presidenta, manda esa iniciativa, tiene sus especificaciones, y en lugar de hacerle como toda la vida se había hecho, toda la vida, no nomás con López Obrador, no le movía ni una coma, no, ahora le cambiaron todo, y lo esencial, y lo pasaron hasta para después. ¿Para qué? Pues para no ver molestados sus particulares intereses, ¿no? Creo que en ese sentido todavía falta que la presidenta termine de agarrar bien las riendas y le haga saber a todos los demás que la que manda es ella. En este caso, por ejemplo, lo que decía don Miguel de los aranceles, pues me parece que se tarda demasiado. ¿Por qué hasta el domingo? Unos podrían pensar,
Pues porque le va a preguntar a los asesores, le va a preguntar a quien quieran, lo van a analizar, lo van a revisar. Pero esperarse casi una semana para responder, pues personalmente me parece demasiado. Creo que la aprobación de la presidenta va en el sentido de que ella está haciendo saber en algunos temas que ya es la que gobierna, que ya es la que manda, pero falta que algunos lo entiendan. A lo mejor respecto a lo que decía Miguel, pues es que justo en estos temas pues no se puede tomar una decisión de un día a otro, ¿no? Tal vez se tienen que analizar, pues sí, muchos otros puntos u otras perspectivas, o ¿qué dices, Miguel? No, es que tiene que ser de esa forma, o sea, analizarlo. ¿Por qué? Porque tú no puedes tomar una decisión en base a lo que sientes, ¿sí? Creo que tiene que haber aquí un buen consenso de parte de todo el equipo y cabildear sobre qué es lo que tiene que hacerse. Ahora te voy a poner un ejemplo sencillo. Lo que ustedes usan más, las mujeres. Trump de lo que más se queja es de que no se combate el fentanilo, de la inseguridad. Sencillamente controla entonces a tu gente que le encanta drogarse en Estados Unidos. Si tú controlas a tu gente, si no hay drogadictos en Estados Unidos, no habrá droga entonces que se produzca. ¿Dónde vas a colocarla entonces? Si tú me vas a pedir o exigir o demandar que te envíe yo por la vía que sea droga, es porque tú tienes el problema, no lo tengo yo. Dime quién puede conseguir aquí droga. Sí, es cierto, lo hay, pero no al mismo estándar o al mismo nivel que se tiene en la Unión Americana. Ahora, México tendría otras opciones. Estados Unidos no es lo único. Está China, que también le van a aplicar aranceles del 10-15% aproximadamente. Está Corea, están otros mercados, está Vietnam, está la India, está Francia, está cualquier otro que quieras. ¿Por qué depender íntegramente de un coloso que se hizo, de lo que tiene, en base a despojos? Ahora, Fernando, también mencionabas el tema de la decisión que externó la presidenta de dar una respuesta para el domingo, pero también tenemos un antecedente de esta pausa que se logró poner para los aranceles, en donde pues inmediatamente la presidenta dio réplica y dio respuesta a Trump para pues poder dar este tiempo en el que pues se pudiera negociar o se pudiera llegar a otras medidas sin necesidad de imponer un porcentaje así a los aranceles. Esto pues creo que también se vio bien por parte de los ciudadanos, ¿no? O sea, fue algo que pudo contribuir a que saliera así las encuestas. Sí, insisto, la rápida reacción que tuvo ella, la presidenta, desde luego, y su equipo, para el primer momento, para lograr que el presidente estadounidense pusiera un mes de plazo, que lo cumplió a rajatabla, o sea, no aguantó más allá de lo estrictamente necesario. Pero creo que ahora la reacción para responder qué es lo que va a ocurrir, me parece, yo insisto, es un lapso un tanto largo, y esperar y además informarlo ahí en el Zócalo. Bueno, eso ya es parte del estilo personal, como se dice, ¿no? Pero creo que en abono a su popularidad tan alta es precisamente la respuesta rápida y concreta que da a problemas precisamente como el que representa ahora el presidente de los Estados Unidos, que va a ser un dolor de muelas toda su administración y que va a tener que aprender a responderle rápido, porque finalmente pues él es el que lleva la voz cantante, ¿no? Es el grandote, es el mejor armado, es el más agresivo, es el buleador nato. ¿Sabes a qué me sonó, Fernando? Es el más gandalla, porque es la verdad. O sea como para atenderle un gandalla, pues hay que responderle con inteligencia, sobre todo si tú no tienes pues tantas balas como aquel. Pero es que tiene que pensar también, analizar detenidamente qué es lo que va a hacer y cómo decírselo. Porque ya ves que el hombre, digo, es muy especial. Creo yo que tardar tanto con alguien como Trump es darle muestra de indecisión. ¿No será ganarle tiempo al tiempo? Pues pudiera ser también, pero... Leonardo, nos falta escucharte a ti. ¿Qué opinas después de que escuchamos pues todas estas perspectivas en torno al tema de los aranceles? Opino que cuando deja de ser presidente Díaz Ordaz, para contradecirte, Miguel. A ver, venga. Lo primero que hizo a los 8 días, salir de casa, le dice al chofer, vamos a Palacio. Tengo cosas que atender con mucho. Y pues avanza y voltea. Y dice, pero qué pendejo es este, señor presidente. ¿Quién? Huicho, mira cómo tiene el tráfico.
todo desmadrado, no hemos avanzado ni 2, 3 cuadras. Efectivamente, me tocó unos años con Miguel de la Madrid. Y es cierto, pero el control lo tenía el Estado Mayor Presidencial, que no lo dejaba ni siquiera cambiar de calle o de retirarse a saludar a quien fuera. Era un control total, el cual se sacudió poco a poco. Pero recuerda que estaba Uruchurtu también. No, bueno, pero Uruchurtu no fue presidente. No, pero sí el jefe del Por departamento. cierto, a todos los veracruzanos, ¡saludo! Allá anda mi nieto ahorita en Veracruz nadando en las playas de... ¿De Casitas? No, la que se llama, un ladito ahí de Acapulco, ¿cómo se llama? No, Acapulco Acapulco está al del sur. Río. Como que no. Nicanor, te mando saludos. Del Río. Uruchurtu era de... ¿De Sonora? No, él era sonorense. ¿Era sonorense? Uruchurtu era sonorense. Cierto. Por eso la costumbre de la... Güey, termino rápido. Era Reyes Sonora? Heroles, Veracruz. Acabemos pronto. Tiene carisma, es una mujer que agarra al toro por los cuernos, y el hecho de que se pase 8 días o 4 o 5 para contestar, simple. ¿En qué quedamos por fin? ¿Mecha corta o bien pensado? No, sí, o sea. Como sí, digo, sí. con la cabeza fría. Va a contestar, y todavía hoy no son todo lo que entre al mercado norteamericano. Es un grupo. El 2 o 4 del mes que entra otro grupo, y Canadá tiene privilegio en energía, petróleo, gas y otras cosas. ¿Es cuánto? Muchísimas gracias, Leonardo. ¿Usted qué opina? Por favor, díganoslo a través de las redes sociales, queremos escucharlo también. Vamos rapidísimo a la pausa y volvemos con más. Te digo cómo se usan hoy. Estamos de regreso con ustedes luego de esta pausa y Se seguimos armó buena la acompañándoles. polémica, Y además, como pudo escuchar, seguimos debatiendo aquí de estos interesantes temas. Además, bueno, qué mejor y qué enriquecedor, la verdad, poder estar en esta mesa escuchando las diversas opiniones y la de usted también, que es importante. Así que, por favor, díganos qué es lo que piensa, y vamos a ir cerrando, pues ya en este nuestro último bloque, retomando un poco el tema, porque hablábamos y escuchábamos hace unos momentos, pues todo en torno de entrada a la aprobación de la presidenta Claudia Sheinbaum, pero esto también nos llevó pues al tema del momento y de esta semana, luego de que pues se aplicaran ya oficialmente por parte de los Estados Unidos los aranceles que se habían prometido. Lo decías además, Fernando, hace unos momentos, estrictamente el tiempo que se anunció, así tal cual lo respetó Trump, y bueno, pues ahora la respuesta que se dio por parte de la presidenta es que el próximo 9 de marzo se estarán anunciando estas acciones arancelarias y lo que se tendrá. Hablábamos también de que pues si parte de esta estrategia es pensarlo para saber realmente qué responder ante una decisión tan importante y que puede afectar o no a ambos países y otros países más, por supuesto, que están involucrados en este tema. Pero bueno, pues vamos a seguir comentando de esto. También pues hablabas hace unos momentos, Miguel, que pues la Casa Blanca en un comunicado afirmó que dentro de lo que más está afectando esta toma de decisiones pues es el flujo de drogas como el fentanilo. ¿Qué más tenemos que decir de esto? Digo, si nos quedamos en el corte platicando es porque todavía tenemos mucho más que decir. Así que vamos a tomar aire y a seguir con esto. Alberto, de este lado, que por acá también hay tu punto de vista. Gracias. Bueno, hace un momento elogiábamos la inteligencia de Claudia Sheinbaum y me parece que responder ante las amenazas y los aranceles de Trump con un zócalo repleto, mostrando el respaldo popular de un 85% de acuerdo a las encuestas, y que no tiene, por ejemplo, el presidente de Canadá, Justin Trudeau, que dicho sea de paso, ya se va y se va por la puerta de atrás, echado por el pueblo canadiense. Es la mejor respuesta en términos políticos que puede dar la presidenta. No lo hace a través de una conferencia de prensa, no lo hace a través de las redes sociales, lo hace de cara al pueblo, con un pueblo respaldándola. Es un gran mensaje político. Ahora, me parece a mí que la presidenta ya sabe qué es lo que va a hacer, qué va a responder y cómo lo va a aplicar. Lo adelantó incluso en su propia conferencia mañanera, donde dijo que ya tiene preparado las respuestas arancelarias y no arancelarias ante lo que está haciendo Donald Trump. Eso significa que tiene respuestas económicas y tiene respuestas políticas. Una de esas respuestas fue, por supuesto, la concentración en el Zócalo, donde más allá de un acto donde a lo mejor le pregunta o no al pueblo qué hacer o qué no hacer, es más bien lo que quiere demostrar.
lo que quiere demostrarle a Estados Unidos y lo que quiere demostrarle al mundo, porque lo que está haciendo la presidenta Claudia Sheinbaum no lo está haciendo absolutamente nadie. Para vuestro un botón, hay que ver el maltrato al que fue sometido el presidente de Ucrania en la Casa Blanca por el propio Donald Trump y el vicepresidente J.D. Vance. Es decir, en un mundo que se está sometiendo a Trump, hay una presidenta que no solamente se está plantando muy bien, sino que se está plantando con un pueblo detrás. Cuando por primera vez subió los aranceles en el tema cuando estaban empezando las deportaciones, ¿qué pasó con Colombia? ¿No? Como Colombia rechazó el aterrizaje de un avión militar de Estados Unidos con población colombiana que quería aterrizar en ese país y que Petro lo rechazó, de inmediato Trump alzó 25% de aranceles a la economía colombiana. De inmediato Petro, desde su posición de hombre, ¿no?, demostrando virilidad y demás, publicó una carta extensísima en redes sociales donde citó flores, colmillos y demás para responder a Trump, ¿no? Cuando Justin Trudeau respondió a Donald Trump, además de esa vergonzosa comida que tuvo en Mar-a-Lago antes de la toma de posesión de Trump, donde es famoso un niño que sale atrás burlándose de los dos, ¿no? Salió a los medios a decir, y ahora vamos a imponer el 25% de aranceles, respondiendo luego, y lo voy a decir, respondiendo como lo haría un hombre. Es decir, me miras feo, me provocas, yo de inmediato voy y qué traes y me saco, y no sé ni a quién me enfrento, pero yo tengo que sacar bronca, ¿no? Claudia Sheinbaum tiene otro estilo. Es una mujer muy inteligente, es una mujer paciente y como decía el compañero, en todo momento ha dicho cabeza fría, paciencia, tenemos que ver. No porque no sepa qué responder, absolutamente todo lo contrario. Hay una máxima, no sé si se dice en el libro de Sun Tzu, que dice, para ir a la guerra debes saber primero a qué te vas a enfrentar. La estrategia de la guerra, sí. Exactamente. Y es muy fácil responder a Trump de inmediato y decirme, pones el 25%, yo te pongo el 25%. Es muy fácil. Y a lo mejor podría ser o no la respuesta correcta. Pero para ir a la guerra con el imperio, tienes que saber perfectamente a qué te vas a enfrentar. Y si vas a la guerra sin saber a qué te vas a enfrentar, vas a perder. No puedes ir a la guerra con el ánimo de perder, sin conocer a tu enemigo, sin saber qué es lo que vas a hacer. Entonces, creo yo que en ese sentido Claudia Sheinbaum está actuando como una mujer de Estado y como una gran estratega geopolítica. Me recordó, perdón, Mara, algo que leí también en ese Sun Tzu. Si piensas en una venganza, cábate 2 tumbas porque una puede ser la tuya también. Bien. Y es cierto. Podría ser ahí también la analogía. Muchísimas gracias. Gracias, Miguel. Y bueno, por acá también, Leonardo, hace unos momentos, pues nos faltó escucharte, tuvimos que ir al corte, tal vez por ahí faltaron algunos minutos, pero bueno, ¿qué tenemos que decir de esto? ¿En cuál tema estamos? Los aranceles, la decisión de Claudia. La decisión de Trump es acertada. Aquí, hoy, mañana y siempre. ¿Por qué? Porque es presidente de los Estados Unidos, no es presidente de México, ni primer ministro de Canadá, ni presidente de Colombia. Está defendiendo los intereses de su país. Ahora bien, la nota roja es la nota roja y es la que vende. Meten el tema por el fentanilo o como le digan, por la droga. Y la migración. Y ahora me sacan fotografías de campos, de fresas, de naranjales y demás vacíos. No es cierto. Sí habrá 1 o 2. Pero, ¿qué quiere decir? ¿Que todos nuestros compatriotas mexicanos que están en Estados Unidos son ilegales? Si tienen generaciones viviendo en Estados Unidos, no, sí. Son legales. Claro. Y trabajan y viven y son parte de los Estados Unidos. ¿Qué hace Trump? Trump encuentra un desajuste económico de su país. Encuentra una deuda externa terrible. Aquí no hablamos de deuda externa de México, ni de cómo se modificó en el sexenio pasado, ni tengo interés en hacerlo. Pero sí estoy enterado de que en Estados Unidos hay crisis financiera en las finanzas públicas que correspondieron a la época en que el oro era el patrón. ¿Cómo se le llama? El patrón. Sí, y lo tuvieron que quitar porque ya no pudo responder Estados Unidos a las reservas que correspondía su deuda. En este momento no va
A todas partes el impuesto, los aranceles del 25%, no va con Canadá y con Estados Unidos. Canadá amenaza a uno de sus estados con quitar la energía eléctrica a los estados que la reciben de su país hacia Estados Unidos. ¿Qué hace Trump? Le baja el arancel al 10% en importaciones, lo que no ocurre con México, en donde sí le aplica el 25% al petróleo, gas y otras cosas. Ahora me entero que estamos exportando uranio. Yo me quedé en la época en que se canceló Uramex y ahí murió. Entonces, en este momento viene la respuesta. Desde mi punto de vista, tendría que ser una respuesta de secretario de Relaciones Exteriores, canciller le llaman, que no lo es, de Marcelo Ebrard, secretario de Comercio y demás, y claro, la presidenta, una respuesta puntual. La parafernalia de vernos reunidos otra vez en el Zócalo, pues vamos, ¿no? A mí me encanta el Zócalo, se come muy bien en sus alrededores, se camina bien hacia la catedral, los murales después no sé si ya se pueda ver ahí en Palacio. Yo creo que es momento de que nuestra presidenta se convierta en, más allá de presidenta, jefa de Estado. Muchísimas gracias, Leonardo. Por acá, Fernando, ¿qué nos dices de este tema? Además, con lo que vamos cerrando, ya es nuestro último bloque. Bien decían hace rato, Trump es un gandalla, es un bully y además es populista. Esos comunicados, enviado el día de ayer, el anterior, pues son ofensivos para nuestro país, para el gobierno cuando menos, llamándolo dominado por el narco, que gobierna el narco, más allá de si sea cierto o no, que yo considero que no ha sido así, ni antes ni ahora, que hay influencia sin la menor duda, pero que tenga el poder de dominar al Estado mexicano me parece que no es así, y así lo plantean los Estados Unidos. Por eso yo creo que la respuesta, más allá de, como decía Beto, pues la respuesta política de ir al Zócalo, pues sí, lo van a llenar los gobernadores, lo van a llenar los gobernadores, y el Zócalo va a estar repleto, atascado de gente. Es un buen mensaje, pues sí, para nosotros, pero a Trump no sé qué le vaya a parecer, a lo mejor le da risa, ¿no? Pero creo yo que responder de esa forma a una persona, a un hombre tan poderoso como Trump, y dadas las muestras que ha dado en otras ocasiones y con otros personajes, pues es demostrarle indecisión. Y si nos vamos a ir así toda la administración, yo creo que en algún momento Trump va a tener más dominación sobre las decisiones que tome el gobierno mexicano. Me parece que no es ponerse al tú por tú, ¿no? No podemos ponernos al tú por tú con Estados Unidos. Eso es definitivo, ni en economía, ni en ninguna otra materia, pero sí hay que mostrarle más decisión. Más decisión. Y eso me parece que una persona tan populista, tan gandalla, tan violenta, tan machista, tan agresiva como Trump, lo podría tomar con una mayor muestra de respeto. Y es que, hace unos momentos también mencionaba Alberto, pues esta forma de tomar decisiones de repente en respuesta a, sin haberlas analizado, sin haberlas pensado, que pueden ser pues muy por impulso. Creo yo que pues también existe, por ejemplo, de este tema mismo del que estamos hablando, en Forbes se habló de que la American Chamber México pues dio a conocer que son contraproducentes las decisiones que está tomando el presidente Donald Trump y que incluso no solamente afectan al comercio y a la producción en América del Norte, sino que pues además de eso estarían beneficiando solo a China. Esto, pues, no sé, hablamos de la toma de decisiones que tienen que, pues, tomarse o hacerse con la cabeza fría quizá, pero, pues, aquí hay también un claro ejemplo, ¿no? ¿Qué tanto realmente esta decisión que está tomando Trump, pues, está basada en un beneficio para ese país y no, pues, al rato, pues, va a salir contraproducente para los propios estadounidenses? Es un populista de derecha. Pero lo estamos sobreestimando a Trump. Porque Estados Unidos es un país quebrado. Estados Unidos es un país quebrado. Es un país que le debe el 10% de su deuda a China. Más de 800 millones de dólares. En bonos del tesoro, no de moneda corriente. Pero 800 millones es... 800 millones de dólares en bonos del tesoro. Pero es decir, sigue, pero no es el 10% de lo que vale el país. 800 billones. Serán billones, millones, ¿no? Es que
Otra en medida. bonos, en bonos. Pemex debe en bonos. más. No, Beto, ¿no en sería bonos. un a río revuelto ganancia de pescadores en lo que Estados Unidos se pelea con México, con Canadá? ¿China puede colocar sus productos? Pero es lo que yo veo. Pero fíjate, mira, el comercio entre México y Estados Unidos es de más de 700 mil millones de dólares. ¿Quiénes hacen ese comercio? Son industrias que están de un lado y de otro de la frontera. Toda la producción automotriz de Estados Unidos está en México. Cuando aquí se fabrica un pistón, viaja a Estados Unidos, pasa por México, se va a Canadá, regresa a Estados Unidos, se regresa a México, se ensambla en el país Y está más caro. y se vende en Estados Unidos. Es decir, es una industria conectada, interconectada, más bien. Y Donald Trump tiene un país que en este momento está perdiendo poder de consumo, donde justamente el mercado en Estados Unidos, en cualquier lugar, que no perdona, está elevando los precios por miedo a lo que está pasando con la economía de Estados Unidos. En productos agrícolas, por ejemplo, como el huevo, ¿no? La industria automotriz va a ser impagable y es una industria que es uno de los pilares de la economía estadounidense, históricos incluso. Entonces, a mí me parece que esto que está haciendo Donald Trump tiene que ver con intentar, ahí sí, recuperar la economía de Estados Unidos. Pero es un harakiri, ¿no? Es un harakiri, pero hay cosas más, como dirían los Thundercats, más allá de lo evidente, donde, por ejemplo, ¿por qué quiere atacar tanto Hubieras Donald mencionado Trump? a Calimano. Serenidad y paciencia. Es por mi edad. ¿Por qué quiere atacar Donald Trump el tema del narcotráfico? Estamos hablando de un mercado de más de 150 mil millones de dólares tan solo en Estados Unidos del narco. Con un producto que están acaparando los cárteles mexicanos, pero que fue fabricado por farmacéuticas estadounidenses. Cuando hablamos de déficit, por ejemplo, ese sí es un déficit. Ujú. Entonces, Donald Trump, desde mi punto de vista, quiere recuperar ese mercado. Porque no necesita de alguna manera resarcir todo lo que ha gastado o malgastado Estados Unidos, por ejemplo, la guerra en Ucrania. Bien, ay, se nos está terminando el tiempo, Todas las ya me guerras, están pero indicando que nos tenemos que ir, creo que nos faltó para poder seguir platicando ¿ya se de acabó? este tema, pero pues muchas gracias por habernos acompañado, se acabó el programa, se nos pasó rapidísimo ahora sí con estos temas, pero gracias por habernos acompañado y gracias también a quienes pues se dieron cita en esta mesa, muchísimas gracias Alberto, gracias Miguel, Fernando, muchas gracias también. Gracias, Mar. Leonardo, gracias a todos por aceptar la invitación y bueno, pues les deseamos que la sigan pasando excelente, los invitamos a que sigan pendientes de nuestra programación y bueno, pues les recordamos que todo, absolutamente todo tiene pros y contras, ya lo vio, pero la mejor opinión la tiene usted, así que lo esperamos ahí en nuestras redes y plataformas. Gracias y hasta la próxima. Y aquí no somos gandallas.